Durante la segunda mitad del siglo XIX, nuestro país entró en un proceso de grandes cambios, tanto económicos como políticos. Económicamente, el país comenzó a integrarse al mercado mundial mediante la implementación del modelo agroexportador, el cual fue facilitado gracias a la mano de obra extranjera. Políticamente, se organizó un gobierno ideológicamente liberal, aunque también conservador y oligárquico. Esta etapa comienza en 1880. En este año, Roca comenzó a ser presidente y el Estado Nacional se impuso a Buenos Aires, lo cual provocó el fin del federalismo del gobierno de Avellaneda. Luego de la campaña del desierto, 40 millones de hectáreas fueron vendidas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo. Es así como se generó un gobierno por la clase alta y para la clase alta, sostenido por un sistema de alianzas y elecciones fraudulentas. Argentina desarrolló una economía agroexportadora que se basaba en la especialización de producción de granos, cereales y de carnes a partir de la explotación de sus abundantes recursos naturales. La economía comenzó a experimentar un rápido crecimiento gracias a la exportación de sus materias primas provenientes de la ganadería y al consumo de productos europeos. La ganadería se modernizó, se instalaron frigoríficos para la carne vacuna y el terreno cultivable creció, lo que aumentó el volumen de las exportaciones. Este modelo también trajo consigo una ola de migrantes europeos incorporando conocimientos tradicionales culturales y culinarias que enriquecieron la cultura local. Este modelo, junto a los cambios en la producción y exportación, provocó una gran dependencia en las potencias mundiales, lo que desembocó en su ruptura. El modelo agroexportador se mantuvo hasta la crisis de 1930, que afectó las bases de la economía agroexportadora. Los países centrales implementaron el proteccionismo y disminuyeron sus compras de materias primas y alimentos. Esta decisión tuvo un gran impacto en el capitalismo agrario argentino, afectando el funcionamiento de la economía nacional. Con la presidencia de Roca se consolida el Estado moderno mediante medidas tales como la implementación de una moneda nacional, la Ley 1420 de enseñanza primaria gratuita y obligatoria, la formación de un ejército nacional, el establecimiento de una capital y la delimitación de fronteras internacionales. Entre 1880 y 1916, la política tuvo como centro al Partido Autonomista Nacional. Esta era una alianza de la clase acomodada de varias de las provincias, reunidas alrededor de varios dirigentes connotados. La manera del PAN de reproducir su hegemonía era mediante el fraude electoral. Las elecciones eran manejadas por el oficialismo mediante la policía, la cual impedía que los opositores se presenten. El PAN no tuvo oposición hasta 1890, cuando se consolida la Unión Cívica, un grupo heterogéneo de opositores liderados por Leandro N. Alem. Intentaron realizar un levantamiento cívico-militar denominado Revolución del Parque, el cual desencadenó en la renuncia de Selman para ser restituido por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Sus principales objetivos eran la libertad de sufragio y la restauración de la Constitución Nacional. Durante el gobierno de Selman, la crisis económica empeoró y varios episodios de corrupción contribuyeron a la creciente formación de la oposición. Otra de las grandes oposiciones al gobierno fueron el anarquismo y los partidos obreros socialistas. Estas ideologías surgieron de la mano de los inmigrantes obreros, quienes trajeron consigo estas ideas desde Europa. El 1 de mayo de 1890 se movilizaron unas 3.000 personas reclamando la adopción de medidas que protegieran a los trabajadores. Algunas de estas eran la jornada de 8 horas, el descanso dominical y la prohibición del trabajo de menores de 14 años. A lo largo de los 90 se organizaron centrales tales como la Federación Obrera Regional Argentina, la Unión General de Trabajadores y un partido político, el Partido Socialista. A principios del siglo XX, la ley de residencia y el estado de sitio comenzaron a formar parte de las políticas estatales. La opinión popular sobre el PAN se tornó algo más negativa debido a las influencias de la Unión Cívica Radical y los movimientos obreros en las masas. Esto llevó a que algunos en el poder consideren impulsar una reforma electoral como Roque Sáenz Peña. Finalmente, en 1912, la ley Sáenz Peña fue aprobada y se estableció que el voto sería universal para los varones mayores de 18 años, secreto y obligatorio. El gobierno conservador nos dejó, entre tantos otros, un legado cultural que es la arquitectura de estilo europeo. Debido a la epidemia de la fiebre amarilla,
La élite bonaerense migró de barrios como Montserrat y San Telmo para asentarse en barrios del norte tales como Recoleta y Palermo, donde construyeron edificios de estilo francés. La oligarquía comenzó a fortalecer la desigualdad social, lo que demandó el inicio de una serie de prácticas a quienes quisieran ocupar un lugar en la élite. Un ejemplo de esto es el Jockey Club fundado en 1882 por el vicepresidente Pellegrini y un grupo de caballeros representativos de la actividad política y económica del país. Las 7 cuadras de la avenida Alvear, en Recoleta, ilustran perfectamente las construcciones oligarcas. Se buscaba reproducir el estilo de vida de la burguesía europea, la cual era admirada y adoptada como modelo. Estos palacios conservan la historia del momento de auge de la clase alta de Buenos Aires. Formó en aristocrático. El entorno de la iglesia del Pilar y la bajada de Recoleta constituían el nexo entre la ciudad y los parques de Palermo. Alvear lo transformó en una avenida y promovió la nivelación de terrenos, los desagües, el trazado de calles y plazas. También se reconvirtió el cementerio del norte, el cual se transformó en aristocrático. Aunque el régimen conservador haya ocurrido hace más de 100 años, su legado cultural sigue vivo en nuestro país. Podemos establecer una conexión entre la oligarquía, con su economía dependiente, y la ideología de nuestro gobierno actual. Llegamos a la conclusión que la Argentina de ahora y la Argentina de hace 100 años quizá no sean tan distintas como parecen.